Escena del maestro del juego. Escena del maestro del juego. Una escena sin PJS dirigida completamente por el maestro del juego, que se utiliza con mayor frecuencia para explicar el trasfondo de una sesión próxima o para dar un vistazo a las vidas de los PNJ del mundo, tanto amigos como enemigos, tras la conclusión de una aventura. El imperio trialista de Erain albergaba muchas casas nobles, y entre los nombres que componían el baluarte de confianza de su majestad se encontraba el del conde Ubiorum. En los días anteriores a la hegemonía imperial, los clanes militaristas abundaban en los estados en guerra, y el Ubiorum original había sido un hombre bendecido con una aguda perspicacia y una decisiva capacidad de acción. Incluso antes de que las hazañas de Richard le ganaran el epíteto de pequeño conquistador, el astuto general había acudido a la corte del futuro emperador para ofrecer su espada, con las cabezas de su irresoluto rey y de los consejeros reales como prueba de su lealtad. Aquellos acostumbrados a las sensibilidades modernas condenarían tal atrocidad por su evidente traición, pero esa era una época de guerra en la que la reciprocidad simbiótica era primordial. Las acciones del conde Ubiorum habían sido un asunto natural. Más bien, las percepciones de aquellos días habrían colocado la culpa en la víctima, pues el rey caído había desperdiciado su oportunidad de aprovechar a sus talentosos vasallos y pagó un precio adecuado. Habiendo evaluado que el futuro de la región giraría en torno a Richard, Ubiorum dedicó todos sus esfuerzos a la causa del emperador de la creación, asistiendo enormemente en la fundación del imperio. Sus notables contribuciones le valieron el título de conde, apenas por debajo de la autoridad otorgada a los electores, y se le dio el control de los estados administrativos de Ubiorum, es decir, sus tierras originales, y Duren. El primer conde Ubiorum permaneció al servicio como la espada de su majestad, ganando gran valor por sus logros, pero esa era una historia enterrada hace mucho tiempo. El último de sus sucesores legítimos había caído varias generaciones atrás, y las vastas extensiones de tierra supervisadas por el condado habían sido reclamadas por el emperador. La mayoría de los que vivían dentro de sus fronteras casi habían olvidado el nombre. Todo debe pasar, aquello que fluye ciertamente debe retroceder, los más bellos entre nosotros sin duda se desvanecerán. La transitoriedad era una compañera inevitable de la clase guerrera, pero esta conclusión era una historia particularmente lamentable. La casa Ubiorum era una línea de Menzi, propensa a frecuentes cambios de guardia. El vertiginoso ritmo de generaciones de 25 años había reducido a la gloriosa familia de guerreros a parásitos asnales atrincherados en la política de pasillos. El penúltimo conde había sido especialmente atroz, no quedaba ni rastro de su honorable antepasado, desperdiciando la mayoría de sus horas sumido en la decadencia y jugando con las artes. Su participación en asuntos de Estado solo valía la pena mencionar cuando explotaba su vínculo indirecto con la familia materna del emperador para aprovecharse de tratos codiciosos por debajo de la mesa. Pero eventualmente, la avaricia del necio produjo un plan para convertirse en emperador. Su inepto plan fue descubierto en el acto. Sin embargo, los trucos atroces eran su único llamado en la vida. Había preparado un chivo expiatorio, y combinado con la falta de pruebas concretas, logró evitar la ruina total. Marchó hacia el palacio, dobló ambas rodillas y presionó su frente contra el pavimento a los pies de su majestad. La actuación fue suficiente para escapar de la degradación o el cambio de rango, pero no lo suficiente para sobrevivir. A cambio de encubrir el incidente, el emperador le ofreció al bribón una forma de expiar el alboroto que había causado en su imperio, una copa de vino encantada con un hechizo de muerte instantánea. Incapaz de resistir la voluntad del monarca, el conde Ubiorum aceptó la copa envenenada y encontró su fin. Su retiro de la vida pública bajo el pretexto de una enfermedad inducida por el estrés, apaciguó la ira de su majestad, y su hijo mayor heredó el título. Por desgracia, la alta sociedad era fría con una casa que tropezaba consigo misma, especialmente cuando los rumores de traición se podían escuchar en el viento. El último conde Ubiorum hizo todo lo posible por restaurar la gloria de su familia, pero eligió los peores medios posibles para hacerlo. En lugar de esperar años de trabajo honesto para limpiar su nombre, se sumergió en el reino de las sombras en un intento por revertir su suerte de una vez por todas. Fue su culpa, o la culpa recaía en su padre, quien no le había enseñado nada sobre política más que sobre venenos, dagas y chantajes. Cualquiera que fuera el caso, la realidad innegable era que murió en circunstancias sospechosas, y su cuerpo fue descubierto demasiado tarde como para que la historia conociera la verdad. Los nobles imperiales eran del tipo cauteloso, y no había suficiente búsqueda en los diarios que pudiera descubrir lo que realmente había ocurrido. La muerte del conde Ubiorum causó una conmoción en la región. Y como no, su tierra no solo contenía algunas de las rutas comerciales más importantes, tanto terrestres como fluviales, de toda la nación, sino que también albergaba abundantes industrias textiles, de trabajo en cuero y metalurgia, difíciles de igualar en todo el imperio. Los ingresos fiscales de la región estaban entre los más altos del país, situándose dentro de los 50 principales estados nobles incluso en sus peores años históricos.
No había mal nombre lo suficientemente terrible como para evitar reclamar el fértil seno de la doncella de Eraín, llamar a su generosidad, tremenda, sería un deservicio a los dones de la región. No existía un mundo en el que aquellos afiliados al condado pudieran resistir sus tentaciones. Comenzó una batalla feroz por la herencia, y cada heredero legítimo fue rápidamente eliminado de la ecuación de una u otra forma. La falta de descendientes directos no significaba que todos los lazos de sangre se hubieran cortado. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron para lanzar su sombrero al rin eran invariablemente caballeros de baja categoría, incapaces de gobernar un condado, parientes apenas relacionados cuyos ancestros habían dejado la familia Oberon quién sabe cuántas generaciones atrás, o clanes con relatos cuestionables sobre cómo podrían o no haber adoptado a un niño hace tantos años. Como si eso no fuera lo suficientemente tumultuoso, aparecieron esperanzados aleatorios afirmando ser el hijo ilegítimo del abuelo del difunto conde, o el bastardo de su padre. Lo peor de todo, algunos afirmaban que su linaje se remontaba al heredero legítimo original. El segundo Biorum había sido el segundo hijo, debido a la muerte temprana de su hermano mayor, y que su familia había estado escondida todo este tiempo, esperando este momento. En resumen, un grupo de buitres había volado con las excusas más descabelladas para intentar alimentarse de la abundante riqueza de la tierra. El emperador, por supuesto, estaba receloso. Esta era una región valiosa que el emperador fundador había dado a uno de sus más leales vasallos, servía como una potencia manufacturera y un punto vital en la red comercial de la nación. No solo no podía permitir que cayera en manos de un idiota, sino que un paso en falso podría empoderar a un verdadero villano y sumir a la nación en un caos doméstico. Finalmente, la lista de posibles herederos creció a más de 100, forzando la mano de su majestad. Preparándose para la reacción que seguiría, emitió su decreto. La casa Biorum estaba tangencialmente relacionada con el emperador actual, y como tal, la corona vigilaría cuidadosamente la propiedad hasta que llegara un candidato adecuado. Pero yo soy el candidato adecuado, gritaron todos los buitres a la vez, causando un gran alboroto. Pero el emperador se mantuvo firme, conspirando con los vasallos de su sucesor e incluso empleando medios con no buena reputación para silenciar a las masas. Y así, el condado de Biorum permaneció sin gobierno durante decenas de años, mantenido de manera superficial y escasamente vigilado por la corona que supuestamente lo poseía. Ni siquiera un emperador podía vigilar todas las tierras imperiales a la vez, especialmente cuando tenía que ocuparse de su propiedad personal. Durante generaciones, la corona no había hecho más que despachar funcionarios nacionales para inspeccionar a los magistrados locales y mantener el orden público, lo cual no era suficiente para acabar con las fechorías de ninguna manera. Incluso los niños se atreven a robar galletas de la despensa cuando los ojos vigilantes de mamá y papá están ausentes. Los pensamientos de las almas avariciosas en una tierra sin supervisión no iban a ser más maduros. Con cada coronación, cada nuevo emperador se esforzaba por evitar que el condado se pudriera por completo. Para un observador externo, la región parecía lo suficientemente saludable. Sin embargo, una mirada más cercana mostraba que sus intentos habían permitido que un caldo de cultivo de pequeños deterioros se desarrollara. El imperio no podía permitirse reclamar las cabezas de cada magistrado o funcionario del gobierno que rompiera las reglas. Eventualmente se quedaría sin personas para supervisar su territorio. Además, no había garantía de que un reemplazo fuera mejor que el criminal al que estaban reemplazando, o que no fuera un espía enviado para inclinar la balanza hacia uno de los herederos que aún esperaban su momento para tomar el nombre de Biorum. El problema necesitaba ser resuelto con urgencia, pero hasta ahora había sido pospuesto. En el apogeo del escándalo, las reclamaciones de legitimidad surgieron como brotes de bambú después de una tormenta. Ahora, la mayoría de ellas se habían marchitado, sus vidas y pasiones desvaneciéndose en las arenas del tiempo. Sin embargo, había unos pocos obstinados que se negaban a rendirse, inmortales, principalmente, que tramaban a una escala mayor que sus competidores de vida corta. A diferencia de sus pares mortales, tenían la opción de esperar, y esperar era clave. Poco a poco, después de que el fervor inicial se había desvanecido, fueron abordando el problema, acercando la posición hacia su candidato elegido. Entre ellos se encontraba el marqués Don Nersmark. A pesar de liderar un marquesado, técnicamente era una rama de una casa electoral y carecía del privilegio de votar, ocupando una posición delicada creada por las circunstancias de la historia. El marqués Matusalén había acogido una vez a una amante querida de la casa Biorum. Ese era su pretexto para la herencia. Al inicio de su plan, había alterado el registro escrito de su difunta amante para decir que había sido su esposa legal, y convirtió a un niño no relacionado en su hijo. El marqués Gundahar von Donnersmarck era quizás el más cercano entre todos los que competían por la posición de conde, y estaba atendiendo sus deberes diarios en su oficina personal cuando uno de sus espías regresó con un informe poco favorable. ¿Ha cambiado la situación? El marqués era, en todos los aspectos, un hombre apuesto.
Su rostro era delgado y elegante, coronado con dos relucientes ojos cenicientos que desbordaban de bondad cálida. Su largo cabello del mismo color estaba peinado hacia atrás con un brillo lustroso bajo las lámparas místicas. Músculos adecuadamente entrenados equilibraban su esbelta figura, y era lo suficientemente alto como para hacer que la mayoría de los escritorios parecieran estrechos, pero su mobiliario personalizado le permitía cruzar y descruzar sus ágiles piernas en la otra dirección. A sus pies había una sombra vestida completamente de azul marino. El atuendo cubría su figura para ocultar cualquier característica distintiva, y modulaba su voz para hacer imposible identificar incluso los rasgos más básicos. Sí, señor. La coronación del emperador estará acompañada de un puñado de indultos y premios otorgados en honor al último emperador. Las promociones y concesiones nobiliarias se llevarán a cabo en la ceremonia, y el condado de Ubiorum estaba entre los nombres listados para la ocasión. La benevolente sonrisa del hombre nunca vaciló, pero por un breve momento, un destello peligroso cruzó sus ojos. El marqués Don Nersmark era bien conocido por su amor a la filantropía, mantenía un orfanato en su propia finca y donaba grandes sumas de dinero a causas benéficas que ayudaban a los pobres. Incluso en la capital, había un hospicio con su nombre para mostrar su compromiso con las nobles causas. Su reputación estaba perfectamente alineada con su apariencia amable. Sin embargo, en verdad, era el tipo que se involucraba proactivamente en innumerables batallas por la propiedad de tierras y títulos. El condado de Ubiorum era simplemente otro elemento en su lista. Era una víbora en el fondo, acumulando vasallos que valoraban su lealtad a él por encima de sus obligaciones hacia el emperador. Tal vez su influencia se demostraba más fácilmente, mencionando que los señores feudales que tenía atados con correas en su mano eran decenas. El hombre era una rareza entre los de su clase. La mayoría de los matusalenes eran espíritus libres, contentos de dejar que su poder disminuyera mientras se dedicaban a sus pasatiempos favoritos. Pero, aunque era fácil engañarse, él no estaba impulsado por un deseo insaciable e irregular de poder. El arte de la maquinación, en sí mismo, era su mayor gozo. Acumular riqueza y poder era una necesidad tediosa para la mayoría de los matusalenes, principalmente porque sus imaginaciones solían ser capturadas por ocupaciones que podían realizarse completamente en los confines de sus propias mentes. Dotados con la capacidad de pensamiento paralelo a velocidades inimaginables, la cualidad más importante de cualquier afición era su profundidad, lo difícil que era cansarse de ella. Naturalmente, las búsquedas académicas de la magia, la ciencia, las matemáticas y la astronomía eran populares por la cantidad de pensamiento que requerían. En segundo lugar, estaban las empresas artísticas como la pintura y la música, que desafiaban los sentidos creativos. Pero para el marqués Don Nersmark, ningún arte podía igualar la belleza caleidoscópica de la conspiración. Cuando las ambiciones más oscuras de las personas se unían, corrompiendo de vez en cuando algún manantial de lealtad o paz, se arremolinaban en un mal sinsentido que amenazaba con engullir todo el ámbito de la política. Innumerables episodios seguían estas líneas, pero ni una sola vez se repetía el núcleo de una lucha. Así había encontrado su fuente infinita de diversión, los callejones oscuros de los intrincados planes políticos. Cargado con tanto talento como estaba, siglos de esfuerzo sincero aún no habían sido suficientes para siquiera rozar el codiciado trono imperial. ¿Qué otro arte podía ofrecer una profundidad tan desconocida? En ocasiones, este juego peligroso ofrecía emocionantes encuentros con el sueño eterno, asintió con interés ante el informe de su subordinado, H.M. Y ni una palabra a ninguno de los involucrados. Creo que la postura de la corona es que el asunto se resolvió en la negociación de hace 50 años. Ni siquiera a los miembros del consejo privado se les permitió objetar al respecto. ¡Qué contundencia! Incluso una afrenta a las palabras del emperador de la creación, solo con el consentimiento de su asamblea el decreto del emperador alcanzará la magnificencia. El marqués se acomodó en su silla, reasignando la mayoría de su poder de procesamiento desde varias otras tramas hacia esta, aunque, para ser sincero, ya estaba cerca de darse por vencido. Para empezar, su reclamo se basaba en mentiras y falsificaciones. Su plan había sido eliminar a sus rivales y adquirir el condado por ser el último poder notable que quedara. Esta guerra de desgaste no era algo que hubiera estado gestando durante eones, sino más bien una idea que había construido desde cero tras la muerte del último conde Ubiorum. Simplemente había mirado la situación y pensando que tenía una oportunidad de ganar. Sin embargo, aún había puesto un esfuerzo considerable en asegurarse como el candidato principal. Perder esa posición dolía. Lamentablemente, tenía que admitir que su posición tampoco era particularmente fuerte. Aunque mejor que la de la plebe, sus justificaciones no serían suficientes para impedir el intento de la corona de gestionar una estación vital que había estado abandonada durante medio siglo. Había llenado los bolsillos de muchos caballeros locales, magistrados y nobles,
ayudando en sus negocios corruptos, pero era poco realista esperar que su apoyo pudiera resistir la voluntad del emperador. El marqués Donnersmarck podría hacer que todos sus agentes en la región firmaran una petición con sangre, jurando acabar con sus propias vidas en protesta si alguna persona desconocida llegara a gobernarlos, pero su majestad probablemente respondería con una carta imperial diciéndoles que lo hicieran. El emperador no quería nada más que las molestas alimañas desaparecieran convenientemente, dejando vacantes que pudieran ser llenadas. Lo más probable es que estuviera listo para que volaran tantas cabezas como fuera necesario cuando su recién elegido conde asumiera el cargo. Si no fuera así, no se habría atrevido a remover una costra de décadas y reabrir esta vieja herida. ¡Qué error! El único camino a seguir es ver cómo reaccionan los demás, supone. Pensar que el imperio estaba dispuesto a ampliar medidas tan drásticas. A pesar de haber actualizado el resto de su vocabulario, el antiguo Matusalén nunca pudo desprenderse del pronombre en primera persona de su juventud, más cercano a las lenguas antiguas que al moderno riniano. Apoyándose en un reposabrazos y sosteniendo su barbilla, el marqués Donnersmarck soltó un suspiro decepcionado y comenzó a juguetear con un mechón de cabello que había caído sobre su rostro. Aún así, no era nada de qué preocuparse. A lo largo de su larga vida, había encontrado demasiados errores de cálculo y giros frustrantes del destino para contarlos. Aquí estaba un hombre que había visto el surgimiento del imperio, aún recordaba su niñez sirviendo a los primeros 3 reyes que Richard había acogido. Esto no era más que una nimiedad, un fragmento roto en el gran juego de estrategia. Extenderse demasiado por una migaja caída aseguraría que llegara demasiado tarde para tomar su parte del pastel en la mesa. Un día, no le importaba cuándo, pero un día haría realidad su sueño. Fuera cual fuera la era, ascendería al trono como rey o emperador de una nación vital en el escenario mundial. Hasta entonces, la sabiduría dictaba que eligiera sus batallas. Ahora, ¿qué tipo de persona es este nuevo conde Ubiorum? He investigado sobre ella. El marqués miró con gran interés, y su espía le entregó un grueso paquete de papeles. El clan de la gente había servido a este hombre durante generaciones. Eran más que simples mensajeros, sirviendo solo para informar las noticias. El cálculo preciso requería información, y ellos eran la élite, trayéndole toda la inteligencia que necesitaba para planear su próximo paso. Una dama extranjera. Un movimiento audaz, esto es. Y tiene vínculos con el colegio, además. ¿Qué propio del nuevo emperador? O debería decir, de Martini. Agripina Duestal, era meticuloso hasta el extremo. El expediente incluso incluía un boceto del rostro de la mujer. Aunque el documento provocaba más preguntas que respuestas, conocer su historia y apariencia era un gran primer paso. La naturaleza de una persona a menudo se reflejaba en su aspecto, y lo más importante, ¡qué hermosa! Es bastante de mi tipo. Fuerte de voluntad, aguda de mente, pero no inflada por la cabeza sobre sus hombros, o al menos, eso parece. Raros eran los matusalenes que encontraban sentido en tener hijos, pero el marqués Donnersmarck era uno de ellos. Donde otros de su clase carecían de interés en emplear sus partes inferiores, él era padre de una abundante prole. No solo veía valor en el matrimonio por razones políticas, sino que mostraba un vigor sensual normalmente ausente entre sus pares. Dejando suavemente a un lado el retrato, murmuró, ¡qué fascinante! Continúa con tu investigación. Sí, señor. El guerrero sombrío se fundió en la oscuridad, desapareciendo a la orden de su amo. Incansable, su único propósito era ser un agente de la ambición de su amo. Su villanía había recorrido un largo camino desde una era sin imperio, y escondía su avaricia detrás de una refrescante sonrisa mientras perfilaba la imagen mental de su nuevo plan. Consejos: tener 1 o 2 hijos es más que el promedio entre los matusalenes. De hecho, existen registros de un individuo de 1000 años de antigüedad con solo 3 hijos en todo un milenio. Naturalmente, los libros muestran que la mayoría de los que han perecido estaban demasiado ocupados en sus pasatiempos como para tener hijos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.